Miren con atención. Hagan el ejercicio de apagar esos nudos eslóganes por un momento y simplemente miren. Esto es la Ciudad de México en el siglo XXI, una de las capitales culturales del mundo. La narrativa oficial, la que leerán en los titulares y escucharán en los noticieros, nos dice que lo que estamos viendo es una protesta legítima. Una lucha justa de la comunidad contra un fenómeno llamado gentrificación. Una batalla noble de los locales contra el desplazamiento provocado por el capital extranjero. Pero si miramos de cerca, si nos atrevemos a analizar la escena del crimen con honestidad intelectual, la historia oficial empieza a desmoronarse, a mostrar fisuras, contradicciones tan profundas que es imposible ignorarlas. Vemos un cóctel de símbolos desconectados, banderas que representan conflictos y causas a miles de kilómetros de distancia sin relación aparente con el precio de la renta en la colonia Roma. Vemos pequeños negocios, propiedad de familias mexicanas con los vidrios rotos. ¿Cuál fue su crimen? ¿Ofrecerle un café a la persona con el pasaporte equivocado? Vemos pancartas que exigen ejecutar a los extranjeros, pero su xenofobia es curiosamente selectiva. El odio se dirige casi exclusivamente al estadounidense, ignorando a otras nacionalidades presentes en la ciudad. Vemos a gente gritando contra el capitalismo mientras visten ropa y usan tecnología de marcas que son el epítome de ese sistema. Vemos como un pequeño grupo corre y agrede a un mexicano por el simple hecho de no estar de acuerdo con la destrucción, llamándolo facho, una palabra que ha sido vaciada de su terrible significado histórico y ahora solo sirve como un garrote para linchar al disidente. Algo aquí no encaja, la narrativa es incoherente. Hoy no vamos a repetir los titulares. Hoy vamos a hacer algo que el gran economista y periodista francés del siglo XIX, Frédéric Bastiat, nos enseñó en su ensayo inmortal, Lo que se ve y lo que no se ve. Vamos a ignorar por un momento la deslumbrante y engañosa simpleza de lo que se ve, el extranjero, el café nuevo, el Airbnb, para realizar la difícil tarea de analizar lo que no se ve, la verdadera, profunda y dolorosa raíz del problema. Porque esto, damas y caballeros, no es la historia de una lucha social, es la historia de cómo un veneno tan antiguo como la propia humanidad, la envidia, encontró un perfecto y moderno disfraz político para salir a la calle a celebrar y ocultar al mismo tiempo un monumental fracaso económico. Toda narrativa de resentimiento, para ser efectiva, necesita un villano que sea claro, visible y fácil de odiar, un otro a quien culpar de todas nuestras desgracias, y el gringo, el estadounidense, es el chivo expiatorio perfecto para el México del siglo XXI. ¿Por qué? Porque apela a un complejo y arraigado resentimiento histórico, y lo que es más conveniente, nos ahorra el incómodo y doloroso trabajo de la autocrítica. La narrativa nos presenta una invasión, pero analicemos los datos, no los dogmas. Según cifras oficiales de la Unidad de Política Migratoria del propio gobierno mexicano para 2024, de casi 1.400.000 inmigrantes en situación irregular en el país, solo 11.506 eran estadounidenses. En contraste, más de 1.200.000 provenían de países de América Latina. Mientras tanto, en Estados Unidos residen más de 5 millones de mexicanos en situación irregular. La narrativa de la invasión no solo es estadísticamente falsa, es profundamente hipócrita. La xenofobia además es selectiva. Se demoniza al estadounidense, pero nadie menciona a los miles de chinos que han transformado barrios enteros del centro, ni a los coreanos, ni a los españoles, ni a los franceses, que también invierten y viven en la ciudad. ¿Por qué la fijación?
porque el estadounidense encaja perfectamente en el viejo y perezoso guión de la izquierda latinoamericana: el imperio yanqui contra el pueblo bueno. Es pereza intelectual disfrazada de un antiimperialismo de camiseta. La contradicción se vuelve aún más patente cuando vemos la hipocresía en acción. Se pide boicotear a los negocios que sirven a extranjeros, pero quienes lo piden consumen productos y cultura estadounidense a diario. Y la solidaridad selectiva es aún más reveladora. Se ondean banderas de supuesta inclusión, mientras se corre a golpes a quien piensa diferente. Se dio el caso, documentado en video, de un individuo que participó activamente en la agresión al youtuber Luisito Comunica y que poco después fue identificado como un funcionario de la Secretaría de Turismo del gobierno de Morena. Un gobierno que, por un lado, gasta millones en atraer turismo y por otro, parece tolerar o emplear a personas que lo atacan físicamente en las calles. La esquizofrenia política es total. El gran economista y pensador Henry Hazlitt, en su obra maestra Economía en una lección, nos dio la herramienta para entender esto. Escribió que el mal economista solo ve los efectos inmediatos y visibles de una política o un fenómeno. El buen economista, en cambio, se esfuerza por ver los efectos a largo plazo e invisibles y sobre todos los grupos. Aquí, la narrativa popular comete deliberadamente el error del mal economista. Se enfoca obsesivamente en el efecto inmediato y visible. Ese extranjero pagó una renta alta. Es fácil, es visceral, pero ignora por completo la pregunta fundamental, la pregunta invisible, la pregunta difícil. ¿Por qué la vivienda era tan vulnerable a esa oferta en primer lugar? ¿Por qué mi moneda vale tan poco frente a la suya? Si hemos establecido que el extranjero con su laptop es, en el peor de los casos, un mensajero y en el mejor, una simple distracción, entonces debemos tener el coraje de hacer la pregunta correcta. ¿Quién o qué escribió el mensaje? ¿Quiénes son los verdaderos arquitectos de esta crisis de vivienda que hoy llamamos, por conveniencia, gentrificación? La respuesta no es una sola persona ni una conspiración, es un sistema compuesto por dos poderosas fuerzas invisibles que, actuando en conjunto, crean el entorno perfecto para el desastre. Imaginen la crisis de la vivienda como un incendio forestal. Para que ocurra, se necesitan tres elementos. Necesitas el combustible, necesitas el oxígeno y necesitas una chispa. Hoy vamos a identificar cada uno de esos elementos. Imaginen que la inflación no es cuando las cosas suben de precio. Esa es una definición perezosa y engañosa. Imaginen la inflación como un ladrón que entra en tu casa cada noche mientras duermes y no se lleva tus cosas, sino que raspa 1 milímetro de cada una de tus herramientas, diluye un poco tu comida y estira la tela de tu ropa hasta que se vuelve más delgada. A la mañana siguiente todo sigue ahí, pero todo vale un poco menos. Es menos útil, menos nutritivo, menos duradero. Eso es exactamente lo que la inflación le hace a tu dinero. Los economistas de la escuela austriaca como Ludwig von Mises fueron increíblemente claros en este punto. La inflación no es el aumento de los precios, esa es solo la consecuencia, la fiebre. La inflación, en su definición más pura, es el aumento de la cantidad de dinero y crédito en la economía. Es el acto de imprimir dinero. Mises lo dijo así: la inflación es una política deliberada de los gobiernos y los bancos centrales que no puede durar. ¿Por qué lo hacen? Para financiar déficits, para pagar deudas, para crear una falsa sensación de prosperidad. Pero este acto tiene consecuencias devastadoras y desiguales, un fenómeno que el economista franco-irlandés del siglo XVIII, Richard Cantillon, observó brillantemente. Este es el efecto Cantillon, uno de los conceptos más importantes para entender la desigualdad moderna. Cuando un banco central crea dinero de la nada, este no se distribuye uniformemente, como si lloviera del cielo sobre todos los ciudadanos.
entra en la economía por puntos muy específicos, como verter miel en un plato. La miel inunda primero el centro antes de llegar lentamente a los bordes. En nuestra economía, el centro son los grandes bancos comerciales, las corporaciones multinacionales afiliadas con los gobiernos y el propio gobierno. Ellas reciben ese dinero nuevo y barato primero. ¿Y qué hacen con él? Lo usan para comprar activos escasos y duraderos, activos que no pueden ser imprimidos. Compran acciones, compran oro y sobre todo compran bienes raíces en zonas deseables. Lo hacen antes de que la inflación general se filtre al resto de la economía y haga subir los precios para todos los demás. Para cuando ese dinero nuevo llega a ti o a mí en forma de un pequeño aumento salarial que siempre va por detrás de la inflación real, el precio del departamento en la colonia Roma o en el centro de Oaxaca ya se ha disparado a la luna, ya ha sido comprado por alguien que bebió primero del grifo de la inflación. Esto nos lleva a otro concepto austriaco crucial, la malinversión. El premio Nobel Friedrich Hayek explicó que cuando los bancos centrales bajan artificialmente las tasas de interés al imprimir dinero, engañan a los empresarios, les envían una señal falsa de que hay más ahorro real en la economía del que realmente existe. Esto los induce a empezar proyectos de inversión a largo plazo que no son sostenibles, especialmente en sectores como la construcción de lujo y los grandes desarrollos inmobiliarios. Se crea un boom artificial. Hayek lo resumió en su famosa advertencia sobre la arrogancia de la planificación central. El curioso cometido de la economía es demostrar a los hombres lo poco que realmente saben sobre lo que se imaginan que pueden diseñar. Al manipular el precio más importante de todos, la tasa de interés, los bancos centrales crean un caos que inevitablemente termina en una crisis. Así que, cuando vemos al nómada digital llegar a nuestra ciudad con sus dólares, debemos entender lo que realmente estamos viendo. No estamos viendo la causa de los precios altos, estamos viendo el final de una larga cadena de distorsión monetaria. Su poder de compra no demuestra su riqueza, demuestra la debilidad de nuestra moneda. Es un espejo que nos muestra de forma dolorosa el resultado de décadas de un robo silencioso perpetrado por la política monetaria. Él no fija el nuevo precio del alquiler, simplemente tiene la capacidad de pagar el precio que ya fue inflado artificialmente por esta máquina invisible. Pero el combustible por sí solo no puede crear un incendio, necesita oxígeno. En nuestra analogía, el oxígeno que alimenta las llamas de la crisis de la vivienda es la escasez artificial, una escasez creada, irónicamente, en nombre de la planificación, el orden y el bien común. En un mercado sano, si la demanda de vivir en la Condesa se dispara, la respuesta del mercado sería simple: construir más condesas, hacia arriba o a los lados. Pero nuestras ciudades no son mercados sanos, son jaulas construidas con los barrotes de las buenas intenciones. Barrote número 1. La zonificación. Estas son las leyes que dictan qué se puede construir, dónde y crucialmente qué tan alto. La zonificación moderna, que tuvo sus orígenes en Estados Unidos, a menudo con intenciones clasistas y hasta racistas, se ha convertido en una herramienta para congelar las ciudades en el tiempo, convirtiéndolas en museos. Prohíbe la densidad, impide que un viejo edificio de 2 pisos en un barrio céntrico sea reemplazado por uno de 10 pisos con departamentos para más familias. Protege el carácter del barrio a costa de expulsar a las nuevas generaciones. Barrote número 2. El infierno de los permisos. Incluso si la zonificación permite construir, el aspirante a constructor debe navegar un laberinto kafkiano de permisos, licencias, estudios de impacto ambiental y, por supuesto, la corrupción endémica que florece en la opacidad burocrática.
Este proceso puede tardar años y costar una fortuna antes de que se ponga un solo ladrillo. Cada papel, cada sello, cada firma es un impuesto invisible que se añade al costo final de la vivienda. No es de extrañar que, ante tal panorama, la mayoría de los desarrolladores se enfoquen exclusivamente en el mercado de lujo, el único donde los márgenes permiten absorber estos costos absurdos. Barrote número 3 y el más perverso de todos: el control de alquileres. Esta es la solución que proponen los activistas. Es la medida más popular y a la vez la más destructiva. Es el equivalente económico a intentar curar una sequía prohibiendo que el agua se evapore. Analicémoslo usando de nuevo el marco de Hazlitt. Lo que se ve, el efecto inmediato, es a un grupo de inquilinos afortunados que ya vivían allí, consiguen que su renta se congele. Celebran su victoria sobre el casero codicioso. Es una gran foto para la prensa. Lo que no se ve, los efectos a largo plazo, son el deterioro, pues los dueños de los edificios, al no poder ajustar la renta a la inflación y a los costos de mantenimiento, dejan de invertir. ¿Para qué arreglar una fuga o pintar la fachada si no se obtiene ningún retorno? El tercero es la inmovilidad. El inquilino afortunado se aferra a su apartamento barato como si fuera oro, incluso si sus necesidades cambian, si consigue un trabajo en otro lado de la ciudad o si su familia precie. El mercado se vuelve rígido y esclerótico. Y el cuarto es el mercado negro. Aquí se crean todo tipo de trampas, traspasos carísimos por debajo de la mesa, contratos fraudulentos, etc. Y todo ello por una ley que empeoró lo que iba a resolver. El economista Thomas Sowell lo resumió con una brutalidad elocuente. El control de rentas es la forma más eficiente de destruir una ciudad después de los bombardeos. Miremos a Berlín. En 2020, el gobierno de la ciudad, de una coalición de izquierda, implementó una ley radical llamada Mietendeckel, que congelaba las rentas de casi todos los apartamentos de la ciudad a los niveles de 2019 durante 5 años. La intención, declarada públicamente, era detener la explosión de las rentas y proteger a los inquilinos. El efecto visible e inmediato fue que algunos inquilinos existentes vieran su renta bajar o congelarse. Hubo aplausos y celebraciones, pero los efectos invisibles, los que predice la teoría económica básica, no tardaron en aparecer y fueron devastadores. Un estudio del prestigioso Instituto IFO de Múnich encontró que en el año siguiente a la implementación de la ley, la oferta de apartamentos en alquiler en Berlín se desplomó en un 50%. Los dueños, enfrentados a la imposibilidad de cubrir sus costos crecientes y la inflación, simplemente retiraron sus propiedades del mercado. Otros dejaron de invertir un solo euro en mantenimiento, provocando un deterioro del parque inmobiliario. La búsqueda de apartamentos se convirtió en una pesadilla, con cientos de personas compitiendo desesperadamente por cada unidad disponible. El caos culminó en abril de 2021, cuando el Tribunal Constitucional de Alemania declaró el Mietendeckel inconstitucional. El resultado fue una catástrofe humana. A miles de inquilinos se les exigió pagar retroactivamente, de un día para otro, la diferencia entre la renta congelada y la renta de mercado que sus contratos originales estipulaban. La protección del gobierno resultó ser una trampa que endeudó a las mismas personas que pretendía ayudar. Berlín no solo no solucionó su problema, sino que lo agravó, destruyendo la confianza y la oferta en el proceso. Ahora miremos a San Francisco, un caso de estudio de cómo destruir un paraíso a fuego lento durante décadas. San Francisco combina el control de rentas más estricto de Estados Unidos, vigente desde los años 70, con las leyes de zonificación más draconianas del país. Es la tormenta perfecta. Las leyes de control de renta han creado una especie de aristocracia de inquilinos.
Personas que tuvieron la suerte de conseguir un apartamento hace décadas y pagan rentas ridículamente bajas, mientras que cualquier recién llegado, profesores, bomberos, jóvenes profesionales, debe enfrentarse a precios astronómicos por las pocas unidades no reguladas que quedan en el mercado. Crea una desigualdad grotesca entre vecinos de un mismo edificio. A esto se suma la cultura del nimbismo, not in my backyard, o no en mi patio trasero, donde los residentes existentes, a menudo dueños de propiedades cuyo valor se ha disparado gracias a la escasez artificial, utilizan el complejo sistema de permisos y audiencias públicas para vetar prácticamente cualquier nuevo proyecto de construcción. Quieren proteger sus vistas y el carácter de su barrio, que en realidad es una forma educada de decir: quiero proteger el valor de mi activo, impidiendo que haya más oferta. El resultado es la ciudad que vemos hoy, una de las más caras del mundo, donde la clase media ha sido completamente expulsada, con una crisis de personas sin hogar que es una tragedia humanitaria y una desigualdad tan palpable que la ciudad ha perdido su alma. San Francisco no fue destruida por el mercado o la codicia, fue destruida por la democracia de las buenas intenciones, por una tiranía de la mayoría local que ha votado una y otra vez por políticas que crean escasez. Tenemos el combustible y tenemos el oxígeno. Nuestro bosque económico está preparado para arder, lo único que falta es la chispa. Y esa chispa es la llegada de una nueva demanda de alto valor, el nómada digital, el expatriado de una multinacional, el inversionista que busca refugios de la inflación en su propio país, o simplemente un país de hermosas vistas, atractivas playas y buena comida. Ellos son la chispa. No crearon las condiciones peligrosas, pero su llegada las hace evidentes para todos. Cuando una persona dispuesta a pagar 100,000 pesos de renta llega a un mercado donde la oferta está artificialmente restringida a 10 apartamentos en lugar de los 100 que debería haber, el precio explota. Culpar a la chispa por el incendio es un error infantil. Ignora que el bosque estaba peligrosamente seco y listo para arder desde mucho antes. El enfoque correcto no es intentar prohibir las chispas, algo imposible en un mundo globalizado. El enfoque correcto es limpiar el bosque, exigir dinero fuerte que no se devalúe y eliminar las regulaciones absurdas que impiden que la oferta de vivienda satisfaga la demanda de todos, tanto locales como extranjeros. Así que ahí lo tienen. La crisis de la vivienda que llamamos gentrificación no es un misterio, es una receta, una fórmula predecible. Es el resultado inevitable de combinar estas tres fuerzas. Por un lado, una política monetaria que inunda la economía con dinero débil. Por otro, una política regulatoria que pone una camisa de fuerza a la oferta. Y finalmente, la llegada de una nueva demanda que actúa como el detonante. La crisis de la vivienda no fue importada en la maleta de un turista. Fue fabricada aquí, en casa, por décadas de malas ideas económicas y políticas perezosas. Y culpar al extranjero no solo es incorrecto, es una abdicación de nuestra responsabilidad de exigir soluciones reales a nuestros propios gobiernos. Hemos llevado al corazón oscuro del asunto. Hemos desmantelado el argumento económico. Hemos visto que la crisis no es por el extranjero, y sí por la política local. Pero esto no explica la violencia, el odio, la incoherencia. Para entender el porqué detrás de la destrucción, tenemos que salir de la economía y entrar en la psicología humana, en la filosofía, en la teología. Tenemos que hablar del más corrosivo,
el más silencioso y el más socialmente aceptado de los 7 pecados capitales: la envidia. Es crucial que entendamos la diferencia. La envidia no es querer tener el coche de tu vecino, eso es codicia o simple deseo, una fuerza que puede incluso motivar el progreso. La envidia es el dolor que sientes porque tu vecino tiene ese coche. La envidia no busca adquirir, busca destruir el bien ajeno, para que su brillo no te recuerde tu propia carencia. El envidioso no dice, quiero ser tan rico como él, dice, no soporto que él sea más rico que yo. Su objetivo final no es la igualdad en la prosperidad, sino la igualdad en la miseria. La lucha violenta contra la gentrificación es la envidia hecha movimiento político. No es una lucha para que los pobres puedan pagar un restaurante de lujo. Es una lucha para que el restaurante de lujo no exista y así nadie tenga que sentir la punzada de no poder pagarlo. Es el deseo inconsciente de mantener el barrio pobre, estancado, gris, para que el éxito ajeno, con sus colores vibrantes, no te confronte con tus propias decisiones o circunstancias. Como documentó extensamente el filósofo Helmut Schoeck en su estudio monumental La envidia y la sociedad, una comunidad que no aprende a contener la envidia está condenada al estancamiento, porque nadie se atreverá a destacar, nadie se arriesgará a innovar o a prosperar, por miedo a ser señalado, castigado y derribado por la masa. Esto nos lleva a la metáfora que lo resume todo, una que debemos grabar en nuestra mente. Hay 2 maneras de tener el edificio más alto de la ciudad. La primera, la vía de la prosperidad, es trabajar incansablemente, estudiar, ahorrar, arriesgar, innovar y construir un rascacielos magnífico que toque el cielo. La segunda, la vía de la envidia, es construir un edificio mediocre y dedicar toda tu energía, tu tiempo y tus recursos a lanzar piedras, a sabotear y a demoler cualquier edificio que amenace con ser más alto que el tuyo. La ideología del resentimiento, alimentada por la envidia, elige siempre y sin excepción la segunda vía. Al final de este análisis, todo se reduce a una elección. No es una elección que se toma en una urna cada 6 años. Es una elección cultural que tomamos todos los días. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? ¿Una que celebra el éxito o una que lo castiga? La solución a nuestros problemas no son los controles de renta. Esa política que ha destruido sistemáticamente los mercados de alquiler en cada ciudad donde se ha implementado, como bien saben en Argentina, con su fallida ley de alquileres, o en la bombardea Berlín. La solución no es correr al que invierte, al que crea, al que arriesga su capital en nuestra ciudad. La solución es exigir dinero fuerte a nuestros gobernantes, dinero que actúe como un depósito de valor y proteja nuestros ahorros. Es exigir libertad para construir a nuestros planificadores urbanos, para que la vivienda sea abundante y asequible.